Hoy empieza una serie. Hace mucho que no predico en series, pero Dios cargó mi corazón con un mensaje que no puede predicarse una vez, sino que hay que insistir en él cada semana, si es que debo usar la palabra insistir. Pero creo que debemos poner la mirada y recibir la luz del Señor en su palabra para recibir una verdad. Y bajo el título, Una vida apasionante, hoy comenzamos esta serie. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Una vida apasionante. Perfecto, como ensayo estuvo fantástico, como coro no nos ganamos la vida. Comenzamos, 1, 2, 3, una vida apasionante. Ok, bueno, así que ese va a ser el título de la serie y cada semana vamos a estar enseñando algunos principios de la palabra de cómo vivir una vida apasionante. Ahora, yo creo que más o menos cada uno de los que estamos aquí tenemos una idea de lo que la palabra apasionante o la base o la raíz de donde proviene la palabra pasión, qué significado tiene. De hecho, en la Biblia a veces tiene una connotación negativa cuando habla de pasiones bajas o humanas, pero no siempre es así. La palabra en sí tiene un significado neutral. Depende de nosotros en qué sentido corra nuestra pasión. Pero vamos a ver un momentito la definición de la palabra pasión, para luego ver lo que significa entonces apasionante. La palabra pasión significa una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. En pocas palabras, en una frase sencilla, pasión es una emoción intensa que engloba, implica todo el entusiasmo que nosotros podamos ponerle a algo o hacia alguien, un deseo por algo o por alguien. A veces hay una pasión en la relación, a veces puede ser enfermiza, a veces puede ser sana, depende de dónde esté la persona emocionalmente y espiritualmente parada. Pero eso es lo que significa pasión, una emoción intensa que implica o engloba todo el entusiasmo en nuestras vidas. Por cierto, interesante, la palabra entusiasmo tiene su raíz en Dios, en Theos. Quiere decir algo que recibimos de Dios y implica que Dios sopla una pasión en nosotros cuando hablamos sobre todo de pasión espiritual para que nosotros corramos en el sentido de su voluntad, queriéndolo hacer y disfrutando de hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? Porque acabo de decir algo que tú tienes que abrazar esta idea. Tú estás hoy aquí y quisiste estar no solamente por una motivación personal, sino que la razón de esa motivación fue generada por el Espíritu Santo que vive dentro de ti, que te dijo, te hace bien y es bueno que con la iglesia exaltes el nombre de Dios y crezcas en Él para bendición tuya. Alguien diga amén. La palabra apasionante es en sí un adjetivo y los adjetivos existen para describir algo, ¿verdad? Por eso una vida apasionante. En este caso el adjetivo es apasionante. La clase de vida de la cual vamos a estar hablando es descrita por esta palabra. Y los diccionarios dicen que la palabra apasionante es todo lo que despierta un interés muy vivo, que emociona intensamente o produce un entusiasmo profundo. Es básicamente lo mismo que pasión, porque de ahí surge, pero ya en el sentido de describir o calificar algo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una vida apasionante? En términos de la definición del diccionario, estamos hablando de una vida que se caracteriza por una emoción intensa, por un interés muy vivo, por algo que produce en nosotros un entusiasmo profundo. Cuando alguien vive apasionantemente, es una persona que está entusiasmada. Es una persona que tiene un enfoque correcto en la vida. Las personas que viven una vida apasionante no tienen los hombros caídos. Aún nuestro lenguaje corporal habla de cómo nosotros vemos la vida y cómo nos sentimos en relación con ella. Note a una persona en su caminar y se dará cuenta dónde está emocionalmente o espiritualmente parada. Si tenemos los hombros caídos, si en lugar de sonrisa sale una mueca, si en lugar de la pregunta ¿cómo estás? Responder estoy bien, dices ahí. Si te dicen amén y tú dices amén, no hay mucha pasión en lo que estás haciendo. ¿Me hago entender? Ahora, parte de la predicación implica hacer investigación y pensar o tratar de pensar cómo piensa el mundo en el que vivimos. No para pensar como el mundo, sino en cierta forma para desafiar cómo el mundo contemporáneo piensa. Porque mucho de cómo piensa el mundo contemporáneo no nació en Dios, nació en el humanismo. Y nació en las ideas que el ser humano se creó a sí mismo para intentar provocar algo que sabemos que es una necesidad. Vivir con pasión. En un sitio
de muchos que hay que tienen que ver con el desarrollo humano y con el crecimiento humano, encontré estos 5 aspectos que la autora o el autor, no sé bien si era un hombre o una mujer, pero quien lo escribió, sugiere que esta es la clave, su clave, la que el escritor dio para que alguien viva una vida apasionante. Y esto fue lo que dijo. Número 1, realizar deporte. Los que en algún momento hemos corrido, hemos caminado, hemos hecho algún tipo de deporte, sabemos que sí, que el estrés se va, que el cuerpo se desestresa, que se revitaliza, que nos energizamos. ¿Es bueno el deporte? Por supuesto que sí. Número 2, trabajar en lo que amas. Como dijo un gran coach de la NBA, yo soy una persona feliz porque me pagan por lo que me gusta hacer. Número 3, aprender cosas nuevas. Dice, las personas que continuamente se pasan la vida aprendiendo cosas nuevas son personas automotivadas. Número 4, la meditación. Claro, no me imagino que sea un autor cristiano, no está pensando en meditar en el texto bíblico, sino en todo tipo de meditación que se pueda incluir. Y número 5, el compartir. Son principios que en sí, neutralmente, son buenos, pero tienen una falla. Tienen la misma falla que todos los principios humanistas y todos los principios que salen del positivismo y del deseo de nuestras fuerzas lograr algo. Y es que apuntan a lo externo y a lo superficial y no nos damos cuenta de que la raíz del asunto está en el corazón del ser humano. Es decir, una persona que cumpla estos 5 pasos, al principio se va a sentir muy bien y va a decir, lo encontré la clave para vivir una vida apasionada. Pero después de cierto tiempo se va a dar cuenta que practicando los 5 pasos todos los días de su vida, el problema continúa y surgen nuevamente los síntomas de deterioro emocional y normalmente comenzamos a pensar, bueno, ¿qué me pasa que otra vez estoy desmotivado? ¿Qué me pasa que otra vez no tengo fuerzas? ¿Qué me pasa que otra vez siento que me falta algo? Porque queremos afectar lo de adentro tratando con lo de afuera. Queremos cambiar un asunto del corazón, o lo que es lo mismo del espíritu, trayendo quizás aspectos externos que pueden servir por un tiempo. No digo que no funcione, pero no funcionan todo el tiempo, sino que realmente nos terminan frustrando. Así que yo quiero hoy basarme en la Biblia y cada semana basarnos en este pasaje de la Biblia. Este es el texto base donde surge esta serie. No voy a predicar de él todos los domingos, es simplemente la base bíblica que Dios usó para poner en mi corazón la necesidad de predicarles a ustedes de cómo vivir una vida apasionante. Y me refiero a 2 de Pedro 3:18. Ustedes pueden poner ahí la cita bíblica en sus teléfonos, en sus notas, en sus cuadernos y anotar allí 2 de Pedro 3:18, sobre todo la primera parte del versículo que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Si fuéramos a destacar una palabra clave para esta serie que sale de ese pasaje, es la palabra creced. Una vida apasionante en Cristo. Yo no sé cómo la quieren vivir el resto, pero los que estamos en Cristo, una vida apasionante es una vida de constante crecimiento espiritual, de constante crecimiento en Él. No es posible que solamente haya habido 2 amén y el resto me esté mirando como diciendo, ¿qué dijiste? Señores, ¿les hablo en inglés o busco un intérprete? Voy a decirlo una vez más, la vida apasionante en Cristo es aquella que se mantiene creciendo en Él, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la eternidad. Alguien diga, amén. Oh, el aplauso no me convence. Yo no creo que ustedes necesiten un estimulante como el café, sino la presencia del Espíritu Santo que nos afirme que esta es la clave. Esta es la clave. Esta es la clave para que el domingo tengas deseo de congregarte. Esta es la clave para que de lunes a lunes abras tu Biblia y la leas con pasión y la entiendas. Esta es la clave para que cuando ores no te llenes de bostezo, sino de pasión, porque tu oración cambió de ser una conversación monótona con Dios a un diálogo apasionado.
Esta es la clave para que tú quieras salir a predicar el evangelio al resto de la gente alrededor tuyo y no sientas miedo de hacerlo. Esta es la clave de que tú quieras vivir la palabra de Dios vibrante en tu vida y lo alabes hasta el día de la eternidad y después por toda la eternidad. Alguien diga amén en este lugar. Hay una tendencia moderna a pensar que nada es apasionante si lo hacemos con frecuencia y por mucho tiempo. ¿No les parece a ustedes que vivimos en una generación que quiere cambiar todos los días? Por eso cambiamos de compañía de teléfono todos los días, porque nos dijeron que otra funciona mejor que la que tenemos. Por eso tenemos la tendencia de aburrirnos del carro cuando llevamos 2 años porque perdió el olor a nuevo. Por eso algunos quieren cambiar a la esposa de 40 por una de 20. Lamentable, pero es cierto. Ahora, yo descubrí un principio impresionante. Yo llevo casi 43 años comiendo todos los días y no le pierdo la pasión a la comida. Lo cual me quiere decir a mí que lo permanente no necesariamente carece de pasión, sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar la mentalidad y darnos cuenta que algo puede ser permanente y a la misma vez puede ser apasionante. Tu relación con Cristo tiene que ser permanente. ¿Y por qué tiene que ser apasionante? ¿O por qué no tiene que ser? ¿O por qué tiene que perder la pasión? He conversado estos días con Romy y yo le decía, Romy, mira, la clave para que te mantengas apasionada es que no veas tu primer amor como una etapa, sino que lo veas como una persona. Y Romy me dice, pastor, pero es que a veces los cristianos que llevan más tiempo que yo no me ayudan mucho. Porque ellos ven el primer amor como una etapa y no como una persona. La culpa es nuestra. La culpa de que los que llegan se conformen y se conviertan en lo que somos nosotros es nuestra. La culpa de que cuando alguien llega a este país aprenda malas mañas es nuestra. Y la culpa de que cuando muchos entren a la pasión del cristianismo se conviertan en lo que nosotros somos es nuestra. Que cada uno, y pongo a Romy de ejemplo porque hablaba con ella, pero que cuando entremos por la puerta de esta iglesia, los nuevos que Dios traerá, se encuentren con una iglesia apasionada, que no le perdió pasión a la palabra de Dios, que no le perdió pasión a la oración, que no le perdió la pasión al testimonio cristiano, que no le perdió pasión al congregarse, porque sí, lo hacemos todas las veces, pero cada vez que lo hacemos bajo la nueva misericordia de Dios, que cada día se renueva y bajo la fidelidad del Señor, que es eterna. Y como Él es tan bueno y tan misericordioso, no me puede faltar a mí la motivación y la pasión para vivir para Él todos los días de mi vida. Quiero darles 3 consejos antes de ir al pasaje del día de hoy, donde vamos a ver algunos principios para vivir una vida apasionada, pero 3 consejos antes de ir allí. El primero, abandona la idea de que algo solo es apasionante cuando es temporal. Abandona la idea de que algo es apasionante solamente cuando es temporal. Bajo esa mentalidad, vivimos todo un año de productividad pensando en nuestras próximas vacaciones. Cuando debiéramos pensar que el día a día es una bendición. Hay un autor cristiano que es criticado por muchos y quizás en algunos aspectos tengan razón, pero me gusta el título de su libro porque transmite en cierta forma un criterio desafiante y él le puso a su libro este título: Todos los días son viernes. Porque saben que la sociedad en la que vivimos está pensando en el viernes. Que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes. Para por fin que sea fin de semana, el weekend. Señores, estamos pensando solamente en algo temporal, en algo que dura unas cuantas horas, en algo que realmente cuando ya empezamos a descansar se nos terminó. Y si nosotros aprendiéramos a disfrutar el día a día y de la misma forma nuestra relación con Dios y en lo de siempre encontrar pasión, yo creo que nuestras vidas cambiarían mucho. Segundo consejo que te dejo hoy: abandona la idea de que algo solo es apasionante cuando nos genera demasiada adrenalina. Quizás eso pueda producir euforia, pero tal vez no logre ser lo suficientemente apasionante. A veces tenemos necesidad de adrenalina, o de azúcar, o de cualquier otra cosa que nosotros podamos incluir a nuestra dieta diaria alimenticia o de prácticas para que nos produzcan ciertas emociones. Y nos hemos vuelto adictos a generar placer y gratificación
cuando en realidad todos los días de nuestra vida podemos disfrutar de una relación vibrante y poderosa con una persona que se llama Jesucristo. Tercer consejo que les dejo en esta mañana: abandona la idea de que no se puede vivir una vida apasionante haciendo siempre lo mismo. Porque no se trata solamente de cómo, de lo que haces, sino de cómo lo haces. No se trata solamente de lo que haces, sino de cómo lo haces. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a recibir el testimonio de la iglesia que primero existió en el mundo, la iglesia de Jerusalén. Pero antes de llegar allí, quiero motivarte a pensar en esto. Tu actitud en la mañana del domingo determina cómo tú vas a tener el resto del día en este lugar. Si tú vienes arrastrando los pies, aquí adentro vas a tener actitud de arrastrar los pies. Pero si tú te levantas motivada y motivado para vivir la experiencia de juntos experimentar la presencia de Dios y ser edificado por su palabra, lo que va a generar eso es una sinergia espiritual con aquellos que no llegaron arrastrando los pies, sino que como tú se prepararon y se predispusieron para dar lo mejor de sí en la alabanza y para preparar su corazón para recibir la palabra de Dios. Eso cambia mucho. O sea, ahora quiero ir a la palabra de Dios para este día. Está en el libro de Hechos, capítulo 2. Es el testimonio de los primeros cristianos. Es la dinámica de fe de la primera iglesia. La iglesia de Jerusalén. Mira al que está a tu lado y dile: ¿estás listo para recibir lo que Dios tiene que decirte? Dile: be ready. Be prepared. Vaya, practica el inglés. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Tienes que estarlo en este momento porque Dios va a hablarte. Ok. Hechos 2, 40 al 42 ocurre en un momento impresionantemente histórico. Marcó la historia a la mitad. ¿Por qué? Porque Hechos 2, 40 al 42 es el cierre de un evento que se dio en Jerusalén hace más de 2000 años, cuando un viento del cielo irrumpe en Jerusalén y resulta que ese viento era el Espíritu Santo que venía a la iglesia para quedarse en ella hasta que Cristo venga. Y cuando la multitud del pueblo reunida en aquel lugar escucha el viento, se aglomera alrededor de una casa y esa multitud ve bajar a unos hombres y mujeres, 120 en total, que en sus lenguas e idiomas predicaban de una persona, Jesucristo. El resultado fue que hubo opiniones de todo tipo, los críticos que decían están borrachos, los que se reían de la experiencia de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y los que se preguntaban diciendo, ¿qué es todo esto? Y en cierta forma tenían sus corazones preparados para recibir el mensaje de salvación. En ese contexto de esa experiencia de poder y de derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica un mensaje. El primer mensaje público de Pedro, bajo la llenura del Espíritu Santo, que tuvo como resultado que 3,000 personas de una sola vez se convirtieran. Y dice la Biblia en el versículo 40 de Hechos 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y luego que él cierra así su mensaje, nos dice ahora el resultado, Lucas, de lo que sucedió frente al mensaje poderoso de Pedro, que vino diciendo muchas verdades hasta dar esta conclusión. Sed salvos de esta perversa generación. Y dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Créanlo o no, en esta frase están encerradas varias claves, varios principios de cómo tú y yo podemos vivir una vida apasionante de fe en el Señor Jesucristo. El pasaje destaca 4 cosas que estos creyentes hicieron. Primero, recibieron su palabra. Número 2, se bautizaron. En tercer lugar, se añadieron a la iglesia del Señor. Y en cuarto lugar, dice aquí Lucas que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
4 cosas que ellos hicieron. Recibieron su palabra. Digan conmigo, recibieron su palabra. Una vez más, recibieron su palabra. Digan conmigo, se bautizaron. Número 3, se añadieron. Y número 4, perseveraban en la doctrina. De estas 4 frases, de estas 4 cosas, de estas 4 descripciones, surgen, brotan, vemos 4 principios para crecer en la vida cristiana. ¿Están listos para anotarlo? El primero, apetito espiritual. Clave número 1 para que uno viva una vida cristiana apasionante, tener apetito espiritual. Quiero que hagamos una confesión en este momento. ¿Cuántos de ustedes son de buen comer? Yo me lo imaginaba. Porque la Biblia dice, por sus cachetes los conocerás. Pero hay un montón que no levantaron las manos y yo estoy viendo. Ahora voy a preguntar otra vez, ¿se están llenando con agua? ¿Ah? No, es broma, si todos están delgados y de lo más lindo. A ver, déjenme ver las manos los que comen bien aquí. Eso no quiere decir que no estés comiendo saludable, pero voy a preguntarte ahora, ¿cuántos de ustedes tienen muy buen apetito? Más allá de que lo controles o no. Ustedes saben que cuando tenemos apetito físico, nosotros tenemos la motivación de buscar aquello que lo sacie. Y tenemos una caja en nuestras casas que se llama refrigerador, que no es un féretro, sino que es un lugar maravilloso. Porque cuando lo abrimos, digo, a menos como me pasa a mí a veces, que cuando lo abro parece museo. O mejor una bóveda, y digo, no sé qué hago, me entro y me convierto en momia. Lo único interesante que encuentro es hielo, ¿eh? Pero pasa muy poco. Ok. Pero cuando uno tiene apetito sabe a dónde ir. Cuando uno tiene apetito no puede ver un cartel que dice ¡la carreta! Porque instintivamente tú terminas ahí. Yo tengo un problema que Suani me dice, vamos a tal lugar, pero mi cerebro está codificado para ir a otros. Entonces normalmente ella me dice, no es para allá, Alex, pero ya yo voy en la dirección de que cuando yo voy por una dirección, si ahí hay algo que yo me identifico, independientemente que vamos hacia otro lugar, mi cerebro me va a llevar ahí. Y normalmente entro a ciertos shopping centers donde acostumbramos nosotros a comprar algo de comida. No sé, unas empanadas de esas argentinas, unos churrascos y unos bistecs argentinos, todas esas comidas que a uno lo acercan al cielo. Y digo, yo creo que el Señor nos va a bendecir. Yo digo, Padre, yo espero que tengas unas vacas sagradas allí para que nosotros las comamos. Di conmigo, apetito. Ahora, lleva esto al apetito espiritual. ¿Sabes cuándo tú tienes apetito espiritual? Cuando dentro de ti hay algo que te provoca instintiva y naturalmente a querer comer lo de Dios. Si tú dices, voy a escuchar música y lo que buscas es alabanza, hay un apetito en ti por alabar a Dios. Si tú dices, voy a leer un buen libro y lo que lees te lleva a afirmar tu fe, incluyendo la Biblia o que ésta esté en primer lugar. En fin, si tú lo que haces y lo que provoca aún en piloto automático es buscar las cosas de Dios, eso es un indicador que tú tienes apetito espiritual. ¿Y por qué extraigo este principio del pasaje de Hechos 2:40 al 42? Porque dice aquí que ellos recibieron su palabra. Una multitud de gente escuchando a Pedro. Pero lo que está diciendo el texto, si lo vamos a decir de forma coloquial, es ellos mientras Pedro predicaba y el chismoso de al lado lo criticaba, y el otro decía, están borrachos, y el otro decía, esto no me parece bueno. Ellos, este grupo de 3,000 personas, decían, dime más, yo quiero más, háblame más de Jesús. Es como el etíope cuando se encuentra con Felipe y le dice, ¿qué lees? Felipe le pregunta y él dice, leo esto en Isaías 53. Lo vimos inatractivo para que lo deseemos, desechado por todo. Y empieza a leer la descripción bíblica de la profecía de lo que le pasaría a Cristo. Y le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Y Felipe le dice, no habla de él, habla de Cristo, de Jesús. ¿Quién es? Y el hombre lleno de hambre por la palabra de Dios comienza a preguntarle, súbete al carro.
Porque cuando tú tienes pasión, tú vas a ser intencional en buscar aquello que te alimente. Esa gente recibió la palabra, tenían apetito espiritual. Yo mientras predico oro, antes de llegar aquí oré y durante la semana que entramos hoy estaré orando por ustedes, porque si se despierta un apetito espiritual en sus vidas, lo que se va a producir aquí es un avivamiento. Dice el libro de Nehemías que cuando Esdras comenzó a leerle la ley de Dios a un pueblo arrepentido, la gente comenzó a llorar y a gemir pidiéndole a Dios perdón. Y lo que Esdras tenía planificado para un rato se convirtió en todo un día de leerles todo el consejo de Dios. Pero cuando la gente tiene hambre, la gente no mira el reloj. Cuando tenemos hambre, comemos. Porque eso es lo que nos sacia. Oh, bendito sea el Señor, que a nosotros se nos despierte el hambre y el apetito por la palabra bendita del Señor, que despierta nuestro espíritu, que añade fe a nuestras vidas y que nos dice, este es el diseño que tengo para ti. Mira, Primera de Pedro 2 dice, el mismo Pedro que predica este mensaje en Hechos, dice en su carta, la primera carta a los cristianos, y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice aquí Pedro, mira, al final dice, si de verdad tú eres un hijo de Dios, va a haber un deseo dentro de ti de gustar de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, como un niño. Cuando un niño nace y se encuentra con los pechos de su mamá y descubre que esa es la leche que él quiere tomar, ¿lo han visto? ¿Los han visto desesperados? ¿Sabes? Son hartones, son hambrientos, son desesperados y cada 2 horas están... Y es desesperante para nosotros los padres. ¿Pero qué está diciendo el niño? Quiero leche. Porque eso me sacia, porque eso me satisface, porque eso es bueno. ¿Qué tal si ahora en el mismo instante en el que estamos parados antes de Dios seguir adelante, ora junto conmigo y le dice, Señor, despierta mi espíritu con apetito por tu palabra? Cerramos nuestros ojos y oramos esta oración. Señor, despierta mi ser interior y produce en mí apetito por tu palabra, apetito por tu verdad. Tu Biblia dice, Señor, Primera de Pedro dice que debo desear esta leche espiritual no adulterada, como un niño anhela y desea la leche de su madre. Tu palabra dice, Señor, que esta es la clave para crecer para salvación. Y esta también es la evidencia de que te pertenezco a ti. Despierta mi espíritu y despierta en mí un apetito espiritual grande por tu presencia, por tu persona y por tu palabra, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Recuerda que estamos hablando de pasión y de entusiasmo. Vamos a practicarlo diciendo un amén mejor. A ver, decimos amén. Segundo lugar, segundo principio que extraigo de este pasaje es la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Miren cómo dice el pasaje, ellos se bautizaron. ¿Qué es el bautismo? Quizás es el primero o el segundo paso, debería decir el segundo. Después de la obediencia por la fe de recibir a Cristo, el segundo paso es la obediencia por amor de entrar a las aguas. Le amo tanto a mi Señor que le obedezco. Pastor, ¿y por qué produce eso pasión? Dice el Señor en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda o habitación con él. Escucha, el que me ama obedecerá mi palabra. Mira la relación que hay entre amor y obediencia. Porque muchos hablan de que la vida cristiana no es una Biblia, no es una vida de obediencia, es una vida de fe. Y te pregunto, ¿qué es la fe? ¿Es algo pasivo e inactivo que te hace cruzarte los brazos y decir que tú crees? ¿O cuál es el verbo que le da sentido y que pone en modo de acción nuestra fe? Creer.
Entonces, a veces toca hablar mejor de creer que de fe, para que entendamos que es un verbo, es acción. Que no implica algo pasivo, que la fe verdadera es una fe que responde en amor, obedeciendo al Padre. Y mientras más tú obedezcas, por eso bendigo a los que se van a bautizar. Primer acto de obediencia después de creer. Me meto a las aguas, no entiendo todo lo que significa, pero si Jesús lo dijo, esto funciona, esto debe ser algo importante. Hago todo lo que mi Señor hizo y me pidió hacer, porque lo amo en primer lugar. Y lo bueno de esto es que cuando tú lo haces, luego te va a ser más fácil tomar otras decisiones de obediencia, porque te estás entrenando para obedecer a tu Señor, cediéndole tu voluntad. Santiago dice, el hermano del Señor, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues de esa manera se engañan ustedes mismos. Wow. Dice, no se conformen solamente o contenten solamente con escuchar mi palabra, porque lo que están haciendo es engañarse. Él dice, sean oidores, pero también sean hacedores. Pongan en práctica la palabra, sean prácticos en el ejercicio de su fe. Siempre estás reclamándole a los demás que hagan algo para que tu vida funcione. Y Dios te dice, ponme a mí a funcionar en tu vida y verás qué bien te va y cómo disfrutas tu vida. A veces tenemos periodos largos de oración, periodos largos de ayuno, lo cual creo y practico. Dios me ha bendecido mucho en mis periodos personales de ayunar, cuando Dios me ha llamado a hacerlo como un acto de obediencia, en mis periodos personales de orar, cuando de esa oración intensa que uno sabe que aumentó el volumen de la oración. Yo creo en eso, porque es bíblico. Pero también tengo una preocupación cuando oramos y ayunamos todo el tiempo y no nos damos cuenta que la respuesta que estamos pidiendo somos nosotros mismos. Estamos diciendo a Dios, Señor, cambia las circunstancias. Y el Señor le está diciendo, te puse a ti para cambiarlas. Pero nosotros siempre pensamos que es un acto externo, que es como una especie de algo mágico y místico, donde Dios va a invadir el espacio para hacer algo a favor tuyo. Eso lo hará Dios cuando tú no puedes cambiar las cosas. Pero cuando tú eres el agente de cambio, el Señor insistirá con su espíritu hasta que te convenzas de que tú puedes producir cambios trascendentales en tu vida desde el acto de obediencia y de fe y de amor al Señor. Es apasionante, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios. Ay, pastor, pero eso todos los días. Eso es motivador, obedecer. Yo pensaba que la vida cristiana iba a ser entretenida, iba a ser apasionante, iba a ser vibrante cuando el Señor me esté dando experiencias nuevas todos los días. Bueno, ¿qué tal si te digo que las experiencias también son el resultado de la obediencia? Los que en algún momento nos hemos dado el trabajo, nos hemos tomado el trabajo de obedecer a Dios por amor, nos damos cuenta que cuando la motivación es amor y el resultado es obediencia, lo próximo que viene es que Dios va a abrir los cielos y te va a mostrar algo de Él que tú no conocías. Te lo voy a decir otra vez. Cuando lo que te motiva para obedecer a Dios es el amor y el resultado es la obediencia, prepárate porque estás a punto de ver los cielos abiertos y a Dios haciendo algo a tu favor, revelándote algo de su carácter y algo de su persona que hasta ese momento no conocías. Jesús entra a las aguas del bautismo y él dice, me voy a bautizar. Juan le dice, no, si tú eres el Hijo de Dios, yo debo ser bautizado por ti. Juan, no te compliques, toda obediencia debemos cumplir porque el Padre así lo dispuso. ¿Lo escucharon? Yo amo al Padre y porque el Padre me dijo que esto hay que hacerlo, no lo discutamos, hagámoslo. Nos interesa tanto agradarle con nuestra actitud de obediencia y de expresarle así nuestro amor que lo vamos a hacer juntos. Tú me bautizas y yo me bautizo. Y cuando Juan lo entra en las aguas del Jordán y Jesús sale de las aguas, ¿qué sucedió? Detrás de una nube se escuchó una voz potente que dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y el acto seguido es que el Espíritu Santo lo toma al Señor y lo mueve del Jordán y se lo lleva al desierto. Porque dice Mateo 4 y Lucas 4, que vienen después del capítulo 3 de ambos evangelios que habla del bautismo, que habiéndose bautizado fue tomado por el Espíritu y fue llevado al desierto. No fue algo así como que, ¿a dónde voy? ¿Al desierto? No fue algo que se perdió y apareció en el desierto. El Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. 40 días y 40 noches de hambre.
en obediencia al Señor, para ser tentado. Sí, pero después, ¿qué dice? Después que venció la tentación, por la obediencia, por amor, el diablo tuvo que dejarlo. Y la Biblia dice, y ángeles vinieron y le servían de día y de noche. Los cielos se le abren a los que aman más a Dios, y los que aman más a Dios le obedecen más. Esa es la vida apasionante. Es la vida que hace algo para Dios. Nosotros queremos tener pasión, sentados en nuestras casas, pidiéndole a Dios continuamente milagros financieros. Cámbiame esto. Ay, Señor, por favor, mira el dolor que tengo. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a hacer algo hasta con dolor, Dios se glorifica. Y en la noche, cuando regresas a tu cama, ya estás tan cansado que ni te acuerdas que te duele el dedo gordo del pie. Porque cae rendida. Las que padecen de insomnio, cánsense para Cristo, cánsense para Él. Háblenle a la gente del Señor, hagan algo para la gloria de Dios. Cuando llegue la noche, no hay insomnio que pueda contigo, dormirás como una gacela, porque Dios te permitirá ver su bendición a favor tuyo, porque le amas y porque le obedeces. Te hablo desde la pasión, porque realmente eso es algo verdadero, y lo creo y lo predico así. Este es el principio que sacamos de este pasaje. El primero es el apetito espiritual, el segundo es la obediencia por amor, el tercero es la participación activa y vibrante en la vida de la iglesia. El cristiano que quiere ser apasionante en su vivir diario tiene que meterse activamente y de una forma vibrante en las cosas de Dios. ¿De dónde extraigo este principio? De esta frase en los versículos 40 al 42 de Hechos 2. Dice, se añadieron. Y parece un dato allí un poco estadístico de Lucas, que siendo un historiador quiere ser bien preciso, porque dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y los que creyeron a la palabra se bautizaron y se añadieron. Tú tienes que entender el contexto. Añadirse a la iglesia. ¿Qué significaba en el siglo I en Jerusalén, cuando los judíos te odiaban y los romanos perseguían al cristianismo? Él lo hizo muy gráfico en este momento. Él hizo... Y eso es lo que sucedía. Te mataban como al Señor de la iglesia. Y no tenías garantía de resucitar hasta el día final, como muchos resucitarán. Otra cosa como una membresía moderna, porque la membresía moderna es más bien como ser miembros de BJ's o de Costco. Es un beneficio personal, el cual yo uso cuando yo quiero. A mí en BJ's no me ven todas las semanas, solamente cuando quiero algo de allí. Entonces, mi membresía la uso para mi beneficio personal. Hemos adquirido esta mentalidad de membresías modernas, donde nosotros venimos a la casa de Dios cuando necesito algo de la casa de Dios. Pero cuando el Señor te lleva a una mentalidad de reino, ya tú no te congregas por lo que tú necesitas, ya tú te congregas porque tú eres parte, porque tú te añadiste, porque tú vienes a pagar el precio, porque tú quieres crecer junto con los que están creciendo, porque tú quieres llegar tan lejos como tu pastor y aún pasarle y decirle, jaja, corrí más rápido que tú, me gozaré si algunos de ustedes saben correr a la meta más rápido que yo. Esta gente tenía un sentido de riesgo cuando se añaden, porque sus vidas estaban en riesgo. Dios diseñó, y esto tienen que entenderlo todos, Dios diseñó su iglesia para que todos seamos ministros. La palabra ministro no es un título, no es una posición, no es un rango. La palabra ministro se traduce de una palabra en griego que significa esclavo, servidor. Uno que es un esclavo voluntario y que sirve por amor y lo hace con pasión. Pablo decía, yo Pablo, salvo algunas excepciones, que usaba el término apóstol, enviado. La mayoría de las veces, si ustedes leen la carta de Pablo y leen finita la Biblia, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Siervo. Y la palabra que usa es doulos. Yo soy un esclavo, no porque alguien me esclavizó, sino porque voluntariamente cuando me quitaron las cadenas del pecado, le dije, Cristo, ponme las tuyas, porque voy a servir para ti y gastarme para ti. Créeme que cuando nuestra mentalidad cambie de ser parte de la iglesia para recibirlo de Dios y comenzamos a ganar una mentalidad de darle a Dios lo que Él debe recibir de nosotros, nuestra vida será apasionante. No estarás esperando nada, ya crees tenerlo todo y lo darás de vuelta a tu Señor que se lo merece todo.
El Señor le dio 2 ministerios básicos a la iglesia. Él dijo, por tanto, id y predicad el evangelio. Eso es evangelización. Y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, que obedezcan mi palabra. Eso es hacer discípulos. Ganar almas, predicar el evangelio, hacer discípulos. Te digo, las iglesias más vibrantes no son las que viven todos los días dándose cabezazos, porque nadie sabe lo que tiene que hacer, sino los que están en la misión de ganar al mundo para Cristo, anunciar que Jesús es la salvación y también discipular a otros en el camino del Señor y enseñarles a crecer. Alguien diga amén. Por eso te reto en esta mañana a que salgas del estado en el que estás y digas, pastor, yo voy a decidir crecer. Yo decido crecer. Yo decido crecer. Gracias, Rebe. Él se preocupó porque me vio casi deshidratado. Gracias. Di conmigo, yo decido crecer. Pero díganlo con fuerza, díganlo como que lo creen. Digan, yo decido crecer. ¿Y cómo voy a decidir crecer? Nosotros crecemos, la vida es apasionante cuando nosotros tenemos una mentalidad de cómo comparto con otros esto que tengo. ¿Cómo le comparto a estas personas? Dame una iniciativa, dame una estrategia, Señor, para que esta persona con la que convivo, a la que conozco inusualmente, cualquiera que sea la circunstancia, le dejo saber que tú la amas y que tienes una vida maravillosa para él o para ella. Cuando nos cautiva ese pensamiento, cuando realmente comenzamos a ser despertados por un deseo de compartir con otros la salvación, a tiempo, fuera de tiempo, con la iglesia o cuando estamos solos, cuando es oportuno o cuando es inoportuno, pero nos bautiza el Señor con este anhelo por darlo a conocer. Mis hermanos, la vida cristiana es apasionante. Cuando comienzas a invertirte en otros y enseñarles cómo se vive una relación de fe con el Señor, cómo se ora, cómo se lee la Biblia, cómo se interpreta el pasaje, cómo se escucha la voz del Espíritu Santo a través de ese vínculo con la palabra de verdad de Dios. Y cuando tú compartes eso con alguien más, tu vida cobra pasión. El domingo próximo ya no llegarás diciendo, ay, debo ir hoy o me voy a la playa. No, me voy porque me espera mi vecino. Me voy porque tengo que pasar por mi pariente. Me voy para la iglesia porque alguien depende de mí hoy para salvarse o para crecer en su relación con Dios. Dime si la dinámica no es apasionante. Pero como no tenemos la expectativa de que nadie nos acompañe o que alguien nos está esperando, sencillamente nos vamos, nos asaltamos, le damos sentido a nuestras vidas en una playa de Miami o en un shopping mall. De todas maneras produce a veces más gratificación una cartera cara que un amén en la iglesia. Pero cuando tu motivación es invertirte en el reino de Dios, tu vida cristiana se volverá y será apasionante. Tengo un cuarto principio que quiero compartir, solamente lo voy a mencionar. La próxima semana vamos a entrar en él de lleno. Porque no quiero que ustedes se me llenen de tantas ideas y al final pierda el propósito que Dios me dio. Y es despertar en ti el deseo de crecer. No solamente para tu beneficio personal, para la gloria de Dios. Mira esta ecuación del reino. Es esta, Mateo 6:33. Busca primero mi reino y todo lo demás te será añadido. Si lees el pasaje en contexto, todo lo demás es la comida, la ropa y las necesidades materiales. El Señor dice, observa la creación. Las aves, yo las alimento. Las plantas, yo las embellezco. Si ellas son simplemente criaturas, creación mía, cuánto más lo haré con ustedes, hombres de poca fe que tienen un Padre en los cielos. El Señor dice, basta ya de que tu motivación aún para buscarme sea lo que tengo para darte. Por favor, busca mi reino. Y mi reino ni tan siquiera tiene que ver con las bendiciones espirituales que preparé para ti en los lugares celestiales. Eso también es añadidura. Mi reino tiene que ver con que tú descubras la pasión de cualquier vivir, que es dar gloria a mi nombre. El cuarto principio que dejaremos para la próxima semana, solamente lo menciono hoy, es permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando dice perseveraban, está diciendo, esto es lo que hacían todo el tiempo, toda la semana y prácticamente todos los días. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La próxima semana veremos qué significan estas 4 cosas en el contexto de nuestra vida cristiana hoy. Pero esto es lo que quiero hoy dejarte a tu corazón. Tu crecimiento espiritual está en las manos de una sola persona. Te pregunto en esta mañana, ¿sabes reconocer a esa persona en este lugar? No digas que es Dios. Él ya creó las bases y Él te acompañará en el proceso. Pero aquí sí, tienes que hacer un ejercicio de tu voluntad para ser tú la persona que decida crecer todos los días de tu vida. Dice Pablo, casi al cerrar su carrera, escribiéndolo a los Corintios, yo tengo mucho cuidado de que después de haber sido heraldo, de haber sido un proclamador del Evangelio, yo venga a ser descalificado y los golpes que esté dando, los esté dando al aire. Por eso corro la carrera, pero la corro con cuidado. Lo dice un anciano predicador que está a punto de morir, que tiene la horca o quizás la cruz detrás de él, el martirio detrás de él, pero él dice, permaneceré corriendo y corriendo estratégicamente hasta encontrarme con mi Señor, porque esta vida no es de empezar a correr, es de permanecer corriendo hasta pasar la línea de la meta y escuchar al buen Señor que diga, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alguien déle un aplauso a Cristo. Cierro con esta frase del escritor cristiano generaciones pasadas. Ya no se lee mucho lo que él escribió. J.C. Ryle. J.C. Ryle, que tiene un libro que se llama Equilibrio en la vida cristiana y otros libros más muy buenos en relación a la palabra de Dios. Y J.C. Ryle dijo esta frase que para mí es impresionantemente poderosa. Él dijo, al diablo no le importa qué tan espirituales son tus intenciones y qué tan santas son, si ellas solamente están fijadas para mañana. Al diablo no le interesa si tú tienes motivaciones e intenciones que son espirituales y son santas, pero tienen que ver con mañana. Porque la iglesia está llena de gente que dice, cuando me retire, serviré al Señor. Cuando pague todas las deudas, serviré al Señor. Cuando sea viudo, serviré al Señor. Cuando mis hijos crezcan, serviré al Señor. En fin, cuando yo pueda, serviré al Señor. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en la parábola de las bodas, salgan por el camino. Porque hay uno que está entretenido con su boda y el otro con sus animales que compró nuevos y el otro con su yunta de buey y el otro con sus asuntos personales. Salgan por el camino y los tuertos y los ciegos y los cojos y los enfermos, los que tengan deseo de ser vestidos de ropas limpias y comer buena comida, invítelos al banquete, porque a eso recibiremos. Lo cual me quiere decir que en el reino a veces los tuertos, los cojos y los mancos corren más rápido que los que están bien. Con razón dijo el Señor, vengo por los enfermos y no por los sanos. Vengo por los débiles, vengo por los que creen que no pueden, vengo por aquellos que saben que solamente con el poder de mi gracia lo lograrán, pero que están comprometidos a correr hasta el final. Hay un buen dicho popular que se une a esta frase de Ryle que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sabes cuándo comienza tu crecimiento? Debió comenzar ayer. Por lo tanto, no lo puedes dejar para mañana lunes. Ay, sí, hoy vine a la iglesia, hoy a la vez. Ahora, no. Hoy, en el resto de este día, crece en tu relación con Dios. Haz una oración de rendición. Planifica tu semana y dile, Señor, aquí está mi semana. ¿Qué vas a hacer con esta agenda? ¿Qué vas a hacer con mi oficio, con mi profesión? ¿Cómo me vas a usar en el trabajo? ¿Cómo me vas a usar al lado de mi familia? ¿Cómo le vas a traer sentido y propósito a mi vida? De saber que independientemente de lo que hago para ganarme la vida, soy un misionero en ese campo donde tú me has puesto. Siempre recuerdo el testimonio de un joven estudiante de medicina que se paró a escuchar en Times Square en los años 50 al predicador y evangelista Billy Graham. 6 semanas consecutivas de predicación en Times Square, multitudes que venían a escuchar la verdad de Dios. Y este joven fue uno de aquellos a los cuales el Espíritu Santo le despertó el corazón y la fe. Parado en aquel lugar, él decidió hacer la oración con Billy Graham y su equipo de recibir a Cristo de ser su Señor. Pero parado en ese lugar, él tuvo un diálogo con su nuevo Señor. Apenas lo conocía. Y le dijo, Señor Jesús, si he decidido creer en ti y a la misma vez soy un estudiante de medicina, te quiero preguntar, ¿qué propósito tú tienes con mi carrera? Porque no es posible que yo solamente exista para recetar medicina. Así que dale sentido a mi carrera en medicina para bendecir al mundo que tú creaste. Ese joven que hizo esa oración, junto con 2 médicos más, inventó el MRI,
que ha bendecido a miles de personas para que encuentren a tiempo una enfermedad que les alargue la vida, porque hizo una oración de poner su vocación en las manos de Dios y convertirlo en algo para la gloria de Dios. Ese mismo joven viajó por el mundo, ya se convirtió en un anciano y quizás ya no está entre nosotros, pero le escribió libros para la gloria de Dios y se paró a dar testimonio de que toda su ciencia, todo su conocimiento y todos sus descubrimientos habían sido el resultado de una oración puesto de pie en Times Square con un Dios que apenas comenzaba a conocer, y le invitaba a las personas después de sus charlas a conocer a Jesucristo, la razón de su pasión, que no eran los millones ganados con la medicina ni los muchos éxitos, sino la vibrante pasión por Cristo descubierto en una experiencia de fe en Times Square. ¿Qué vas a hacer con el Cristo que vino a vivir a tu vida? ¿Qué vas a hacer con la maravillosa presencia del Espíritu Santo que vino a vivir dentro de ti cuando creíste en el Señor? ¿Dónde está la oración del pueblo de Dios que le pide al Señor no tanto que bendiga nuestros asuntos, sino que nos descubra los de Él, su agenda, su motivación? Y le pedimos que ser incluidos en los planes de Dios. Por favor, ora conmigo en esta mañana. Señor, inclúyeme en tus planes. Méteme en tu agenda y conviérteme en tu agente para la gloria de tu nombre y la pasión de mi vida hasta que tú regreses. Alguien diga amén. Dale un aplauso al Señor en este lugar. Ponte de pie.